El sábado 30 de mayo se disputó la final de la UEFA Champions League entre el equipo francés Paris Saint-Germain y el club inglés Arsenal. Este último disputaba la segunda final de este torneo luego de que en 2006 perdiera ante el FC Barcelona. Por otro lado, el Paris Saint-Germain jugaba una segunda final consecutiva con la posibilidad de convertirse en bicampeón, como finalmente sucedió la noche del sábado en el estadio Puskás Arena de la ciudad de Budapest, en Hungría. El partido reunió a miles de televidentes alrededor del mundo para presenciar una de las finales más esperadas del año. Sin embargo, en México estábamos presenciando otro hito histórico. La periodista Majo González se convertía en la primera mujer que narraba la final de la UEFA Champions League en español para toda Hispanoamérica. El fútbol puede o no gustarnos, pero difícilmente podemos escapar a él, pues nos interpela dentro y fuera de la cancha. Este deporte se convierte en un espejo donde convergen todos los problemas, todas las luchas, todas las resistencias. Y precisamente en el programa de esta tarde vamos a platicar sobre fútbol con Juan Carlos Quesadas a propósito del libro Tiro Libre, relatos cancheros sobre fútbol de varios autores, prologado por Amandititita e ilustrado por María Conejo. Esta es una publicación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM en su colección Hilo de Aracne. Soy Álvaro Canseco y como cada lunes abrimos las puertas de la Feria de los Libros para darles la bienvenida a este espacio radiofónico de la FIL Palacio de Minería en Radio UNAM, un espacio en donde no hay juegos mecánicos, pero sí la posibilidad de imaginarlos mediante el libro y la lectura. Saludo a todas y a todos los que prestan sus oídos para escucharnos a través de las ondas hertzianas en el cuadrante radiofónico y también para quienes lo hacen en la fibra óptica en www.radio.unam.mx. Y recuerden que también rompemos con el teatro de la mente y ustedes pueden ver todo lo que está sucediendo al interior de esta cabina en nuestra transmisión simultánea en Facebook, en nuestro perfil La Feria de los Libros y también en el perfil de la FIL Palacio de Minería. Y antes de ir a nuestra primera pausa, quiero felicitar a Deyanira Morán, conductora de Prisma RU, y a todas y todos los que forman parte del equipo por cumplir 10 años al aire relatando al mundo, y también a Silvia Cruz Jiménez, a Perla Gatica, que es también nuestra productora, y a Alejandra Matamoros, y a todo el equipo que forma parte de Hocus Pocus, el programa radiofónico de Radio UNAM, hecho por y para las infancias, que está cumpliendo 10 años, y este sábado, 6 de junio, les invitan a celebrar con ellos. La cita es a las 10, de 10 de la mañana a 15 horas, en la sala Julián Carrillo, aquí en las instalaciones de Radio UNAM, así que vengan, festejen con todo el equipo a estos Joco conductores que llevan 10 años ya al aire, transmitiendo y haciendo radio para todas y todos los infantes de este país. Vamos a escuchar nuestra cápsula Libros y Lecturas y regresamos con más aquí a la Feria de los Libros. Vasos comunicantes. Hola, soy Andrea Fuentes y les quiero recomendar dos libros. Uno es Contra los hijos, de Lina Meruane. Es una escritora chilena fantástica que pareciera una contradicción hablando de maternidades, pero es un libro que cuestiona una idea sistémica de sociedad y un tipo de maternidad e hijitud. Me parece central. Y también el libro de Daniela Rea, que se llama Fruto. Es una periodista maravillosa que traza una historia personal junto con testimonios de madres de desaparecidos y entonces da voz a un espacio, a un fundamental. Y también la película, es una serie que se llama The Handmaid's Tale, El cuento de la criada, que está basado en un libro que también recomiendo, de Margaret Atwood, que, digamos, imagina una sociedad distópica que piensa profundamente sobre el horror que puede ser limitar las maternidades y controlarlas a tal grado. Síguenos en Facebook, La Feria de los Libros. Escuchamos a Andrea Fuentes, a quien le enviamos un saludo, si es que nos está escuchando, que hace unas semanas nos visitó
aquí en la Feria de los Libros para hablar de su antimanual de maternidad, una entrevista que ustedes pueden volver a escuchar en radiopodcast.unam.mx, así como en cada una de nuestras redes sociales. Además también Andrea pues es la coordinadora de la colección juvenil ilustrada Hilo de Aragne de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, que es precisamente la línea donde se inscribe el libro del cual estaremos platicando esta tarde. Pero antes de pasar con nuestro invitado, tenemos regalos para todas y todos ustedes. Tenemos un libro, El negocio de la letalidad, el tráfico de armas en México, coordinado por Vilma Laura Gandoy y Miguel Ángel Reyes. Esta es una cortesía de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y también el libro Violencias en América Latina, problematizaciones y estudios de caso. Este es un libro coordinado por Karina Beatriz Kloster y una cortesía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Libros que se van a ir para las 2 primeras personas que nos escriban en el chat al final de esta transmisión. Esta vez se van a ir para quienes lo hagan hasta el final del programa y nos digan el nombre de 2 libros que hablen sobre fútbol. La verdad es que está muy fácil porque hay muchos libros que lo están haciendo afortunadamente de diferentes aristas. Así que para las primeras 2 personas que lo hagan y que nos pongan además a un lado el libro por el cual están participando, se van a poder llevar alguna de estas cortesías. Síguenos en X, @ferialibros. Y como lo anuncié al inicio, en el programa de esta tarde vamos a hablar de fútbol, pero no solamente de lo que ocurre dentro de la cancha, también de todo lo que sucede alrededor del deporte más visto del mundo. Y para ello nos acompaña en la cabina Juan Carlos Quesadas, conocido como El Gato, quien se dedica a la escritura para niñas, niños y jóvenes. Entre sus libros más recientes se encuentran Los vampiros regresan en primavera y Lo que comen los diablitos. Ha recibido numerosos premios por su obra, entre ellos el Premio Nacional de Cuento Juan José Arriola de la Universidad de Guadalajara, el Premio Bellas Artes de Cuento Infantil Juan de la Cabada, el Premio Hispanoamericano Castillo de Literatura Infantil y Juvenil y el Premio Barco de Vapor de Ediciones SM. Además es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Sistema de Apoyos a la Creación y además también es uno de los autores que escriben dentro de este tiro libre relatos cancheros sobre fútbol, así que me da mucho gusto darle la bienvenida a los micrófonos de Radio UNAM y por supuesto a los micrófonos de la Feria de los Libros a Juan Carlos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Pues muy a gusto, muy feliz de venir aquí a platicar de libros y fútbol, que yo creo que son las cosas que más me gustan en el mundo. Y que además antes de entrar al aire ya nos aventamos por ahí Sí, una plática muy buena acerca precisamente de las experiencias que hay sobre y en el fútbol, porque este es un libro que recupera precisamente la memoria. Pero antes, a mí me gustaría hablar de esta escisión que se ha dado aparentemente entre el ámbito literario y académico, que tiene como consecuencia pues muchas veces este desdeñamiento del fútbol. Han sido muchos los escritores que se han posicionado contra este deporte por pensar que se convierte precisamente en el opio del pueblo. Sin embargo, este libro precisamente trata y propone un diálogo para poder restituir esta mirada y un entendimiento más profundo en lo que pasa dentro y fuera de la cancha. Así que me gustaría abrir esta conversación preguntándote cómo observas esta separación que en algún momento se dio y cuál es la importancia de poner al fútbol en el centro del debate y reflexión y donde diferentes miradas pues puedan ayudarnos a entender de mejor manera nuestro presente, porque efectivamente el fútbol nos atraviesa en todos los sentidos. Pues mira, cuando el fútbol empezó a hacerse importante, digamos, al principio del siglo pasado, por ahí de los años 20, los años 30, sí había algunas pequeñas alusiones literarias. Hay un poema, por ejemplo, de Miguel Hernández que habla acerca de un portero, por ejemplo. Hay alguna literatura futbolística muy antigua. Después, supongo que como el fútbol ya se empieza a hacer algo muy famoso, muy comercial, la intelectualidad comienza a voltear hacia otro lado, como que ese fenómeno que estaba padre, que estaba muy bonito, ahora por diversos factores básicamente económicos, políticos, mejor vamos a ignorarlo y que el fútbol de un lado y la literatura del otro. Pero más o menos hará unos 25, 30 años empieza un movimiento literario futbolístico muy interesante, como que los escritores empiezan a salir del closet de su gusto por el fútbol. Claro.
y empiezan a contar estas historias tan interesantes, tan humanas, que suceden dentro de la cancha o que suceden alrededor del fútbol. Hay un libro maravilloso que se llama Fever Pitch, de Nick Hornby, un escritor inglés que ha de estar muy triste porque es el fan número 1 del Arsenal. Que perdió el fin de semana el Sí, Arsenal. tiene un libro bellísimo en el que cuenta al principio, tú compras, empiezas a leer el libro, es la historia del divorcio de sus padres. Sus padres se separan, él tendría unos 7, 8 años, y entonces su papá cada fin de semana iba por él para pasearlo. Ves esos contratos que se hacen de la familia, de que tú lo ves entre semana y yo lo veo. Entonces el papá lo llevaba los sábados y domingos, y al papá pues no le gustaba mucho, creo, el fútbol, pero pues lo llevaba el fútbol como para gastar un poco el tiempo que tenía que pasar con el chavito. Al chavito no le interesaba mucho, pero de pronto con estas constantes idas al estadio se enamora del fútbol. Entonces Nick Hornby empieza el diario del divorcio de sus padres a partir de partidos. Entonces te pone Sunderland, Newcastle, fui al estadio, y empieza a contarte toda su historia, y al final, con el paso del tiempo, con el paso del libro, se convierte en un aficionado importantísimo. Ese es un gran libro. Se han hecho 2 versiones de películas, una gringa, creo, una inglesa. De hecho, la gringa la hicieron en béisbol, la adaptaron. al béisbol, y no está mala. No está mala, pero la inglesa pues está muy buena y el libro es una maravilla. O sea, a partir más o menos de eso, finales de los 90s, el fútbol empieza a juntarse con la literatura. Alfaguara sacó una colección muy interesante de cuentos de fútbol con escritores muy importantes. Entonces empieza como que a romperse estas barreras, y nace, digamos, una literatura muy, muy interesante. Por ejemplo, yo en mi cuento se lo dedico a un escritor vasco que se llama Galder Reguera, que es re bueno. Él, nos conocimos en Twitter hace unos 10, 12 años. Tuve la oportunidad de leer su libro Hijos del Fútbol en manuscrito. Ese es otro de los grandes libros del fútbol de los últimos años. Es una óptica un poco más cercana a la nuestra, es un escritor español, entonces hay cosas que podemos entender, sentirnos relacionados con ello más que con la de Hornby, pero es un librazo. Y así te podría ir contando muchísimas editoriales dedicadas a los libros, escritores, publicaciones. Entonces, afortunadamente ya se rompió este tabú, y hoy la literatura puede ser perfectamente, el fútbol puede ser perfectamente contado con la literatura. Incluso desde pues otras ciencias sociales, ¿no? La antropología, la sociología, la misma filosofía en humanidades, filosofía ha estado reflexionando mucho desde el fútbol sobre otros ámbitos. Hay un libro argentino bien bonito que se llama La pelota no dobla, que son puros ensayos filosóficos. Incluso hay otro que también tengo, me lo compré hace 2 o 3 films, el fútbol y las matemáticas, que es muy, muy interesante. En fin, al fútbol lo puedes ver desde muchos sitios. Desde el arte, imagínate la fotografía, la pintura, la escultura, la filosofía. O sea, el fútbol afortunadamente pega muy bien con otras creaciones humanas. Y otro de los aspectos que está muy relacionado, ya nos lo comentabas ahorita con la recomendación de este libro, pues es la memoria individual y también la memoria colectiva que se conecta con ciertos episodios del fútbol sin que ni siquiera nos pueda gustar. Uno de estas anécdotas viene incluida en este libro con el relato de Rosa Beltrán, y en un momento hablaremos de ello. Pero me gustaría hablar también de tu texto, Crónica de una búsqueda. Tú te haces una pregunta muy interesante en la que a partir de ahí desarrollas una serie de pericuetos que a mí me gustaron mucho. ¿Te has imaginado alguna vez un mundo donde se prohibiera la práctica de fútbol, o una novela donde se hable de lo que significa irle a un equipo de fútbol? Pues sí, las dos cosas las mezclé en mi texto. Esa novela creo que es imposible, sería una novela gigantesca, complicadísima, una especie de Moby Dick del siglo XXI, que estaría muy bien. ¿Qué pasaría si dejara de existir el fútbol? Algunas personas seguirían su vida exactamente igual, pero para otras sería un infierno, sería una cosa impensable. La vida, pues para mí, por ejemplo, sería muy vacía. Yo sufriría muchísimo si no hubiera fútbol. De hecho, ahorita entramos en una época
previa al Mundial, en la que hay muy, muy poquitos partidos de fútbol, porque Sí. pues ya todo el mundo está preparando, está Sí, sí. descansando. Entonces vienen unos 10 días de pausa, que a mí me tienen muy entristecido. Pero sí, un mundo sin fútbol sería una onda así como la de los Juegos del Hambre, una novela más o menos de ese tipo. Igual algún día me la aviento, pero no sé, todavía faltaría mucho. Y el hecho de plantearme por qué le voy a un equipo de fútbol Sí, fue exacto. una duda que yo pues una vez desarrollé. Dije, bueno, ¿por qué le voy a la América? El América es un equipo muy complicado, es Muy un odiado, muy equipo querido aquí muy en odiado, el es un país. equipo difícil, es un equipo Sí, prepotente, es un equipo que está ligado a Televisa, el dueño es dueño de Televisa, dueño de la América, son la misma cosa, al poder, al sí, sí, sí. poder, y sin embargo yo le voy a la América, cuando estoy en contra de todo, o de muchos de estos elementos, de estas ideologías que el América podría uno imaginar que representa, pero no exactamente. Si tú ves ahora pues, en la liguilla, por ejemplo, los seguidores del América y a los seguidores de otros equipos, incluso aquí en la Ciudad de México, el América es eminentemente popular, o sea, el América debe tener una base súper importante en colonias marginales, en Sí, delegaciones, Iztapalapa, Gustavo Madero, Ecatepec, son territorios súper americanistas. americanistas, que estarían a lo mejor probablemente en contra de esta cuestión del poder, ¿no? Por ejemplo, el Real Madrid es un equipo, pues, como en España dirían, es un equipo pijo, es un equipo fresa, es un equipo franquista, Es como el Real digamos, Madrid en España un poco, ¿no? pero el América tiene una parte que uno diría, sí, el América es el Real Madrid de España, sí, pero no, Sí, no. porque el aficionado americanista es una parte importante del pueblo mexicano, es un ejemplo de lo que sería una perfecta muestra de lo que es el mexicano. Entonces, es un equipo muy, muy extraño, es un equipo muy raro. Este país lo es. Pero pues yo descubrí básicamente, después de todas estas contradicciones, que yo le iba a la América, yo soy de la América por mi papá, por el gusto que me daba compartir los partidos cuando yo era muy pequeño y ni siquiera sabía lo que estaba sucediendo en el terreno de juego. Entonces, volver a esos momentos en los que yo vivía con él, en los que yo viví con él, pues me hicieron de este equipo y se lo seré toda la vida y lo defenderé siempre. Y que por eso la pregunta que tú te planteas al inicio de este relato es imposible, porque un mundo sin fútbol sería un mundo también sin recuerdos, que precisamente en tu relato dices, bueno, yo voy ahora a un partido y siento que en ese momento estoy abrazando a mi padre, recordando esos momentos con mi padre, y a mí en lo personal también me atravesó porque en efecto pude compartir muchos momentos futboleros con mi padre que tampoco vive, y que quizás al jugarlo o al volver a ver un partido es también la forma en la que puedes conectar con esos seres queridos. Estamos platicando, amigas y amigos, sobre el libro Tiro Libre, relatos cancheros sobre fútbol. Y una de las grandes virtudes de este libro que me gustaría que platicáramos al regreso de esta pausa, Juan Carlos, es que además puede ser escuchado, no solamente puede ser leído, puede ser escuchado. Así que vamos a escuchar un fragmento de la otra alineación, el relato con el que participa en este libro Rosa Beltrán, escritora, catedrática y coordinadora de difusión cultural del UNAM. Así que vamos y venimos, vamos a escuchar esto y regresamos. A Martín Caparrós y Juan Villoro. No sé nada de fútbol, pero viviendo en un país como este, en América Latina, en un mundo como el actual, donde la posverdad y el cambio son la marca de agua del tiempo por el que transitamos, lo único que permanece inmutable es el fútbol. En cualquier latitud, cualquier religión, a cualquier edad y en cualquier época del año, el fútbol nos persigue. A mí, el fútbol no me une a nada ni con nadie, y a la vez me une con todo. El juego del hombre, y empecemos con la metáfora machista, para mí es como las moscas. Está en todo momento, como diría Machado, de mi infancia y juventud. Está en algo ocurrido ayer o hace mucho y evoca situaciones de mi vida cuyo sentido se me escapa y en cambio ha fijado para siempre
el recuerdo de un hecho futbolístico que nunca sabré cómo interpretar. Esta fijación insensata equivale a confesar que ha quedado en mi mente la mosca y no el objeto donde se posó, ni por qué ni para qué. A veces he llegado a pensar que se trata de un misterio ni gozoso ni doloroso, simplemente algo que una fuerza superior me pone enfrente. ¿Para qué? No sé. Diría Juan Villoro, Dios es redondo. La otra alineación. Rosa Beltrán. Escuchas la Feria de los Libros. Estamos de regreso en el 860 AM, están escuchando la Feria de los Libros, también en la fibra óptica en www.radio.unam.mx y en nuestra transmisión por Facebook. Escuchamos un fragmento de uno de los relatos que forman parte de este libro y ustedes pueden escuchar el libro completo en descargacultura.unam.mx, que me gustaría que nos hablara rápidamente para dar pie también a los otros relatos que me parecen muy importantes, Juan Carlos, sobre los formatos en los que están apostando libros UNAM para las y los jóvenes, que se puede leer impreso, pero también se puede descargar y escuchar el libro, y también hablar de la edición, que es una edición, como siempre, en hilo de aracne, muy, muy bonita, muy, muy llamativa, y que cuenta además con un separador para los lectores. Sí, pues es un libro que está al alcance de todos. Quien quiera leer este libro lo va a poder hacer fácilmente metiéndose a internet, buscándolo. Están las dos versiones, la versión del texto y la versión para escuchar. Y es un gran libro, a mí me gustó mucho. Yo lo leí pues ya hasta que, evidentemente, el texto sí lo leía antes, los leí, pero los demás los leí ya en el formato, con el libro en las manos. Y el libro me gustó mucho. Por ejemplo, el prólogo de Amandititita está buenísimo, porque uno pensaría que una persona que hace un prólogo para un libro de fútbol, pues le gusta el fútbol. Y ella odia el fútbol. Sí. Y lo odia con unas bases muy lógicas. Entonces el prólogo de Amandititita me parece una muy buena entrada para el libro. Quien no le guste el fútbol probablemente empieza el libro con este prólogo y puede decir, ahora le voy a darle chance, y va a encontrar cosas muy, muy interesantes. El texto de Villoro, el de Caparrós, hablan mucho de los orígenes del fútbol, del significado del fútbol en la sociedad. Pero hay unos también muy humanos. A mí me gusta mucho el de Ortuño. El regreso de la Chiva. Esa historia me da una tristeza y unas ganas de llorar. Y es buenísimo. Es un cuento maravilloso por sí mismo. Que cuenta la historia de una familia en la ciudad de Guadalajara hace 20, 30 años. Con el telón de fondo del fútbol. Pero es un textazo. Es un texto muy, muy bonito, muy humano. Hay un texto que habla acerca de Paulina Chavira, acerca del fútbol femenil, que le abrieron el estadio de CU a las jugadoras de la UNAM, que antes jugaban en la cantera, y que gracias a la presión popular lograron abrirles el estadio. Y el fútbol femenil es una de las grandes cosas que vienen retratadas en este libro, en Tiro Libre, es la llegada de la mujer al fútbol. Eso creo que ha sido un aire fresco súper necesario. El fútbol, digamos, siento yo que en los últimos 20, 30 años, hace 20, 30 años estaba cayendo en un bache, que creo que con la aparición del fútbol de Guardiola, con toda esta invención que se hace técnica en la cancha, viene un primer impulso nuevo para el fútbol, y la llegada de las mujeres hace 15, 20 años, y que hoy ya es una realidad imparable, que ya no se van a ir de ahí afortunadamente. Era difícil, primero no se veían mucho las ligas, había ciertos problemas. Ahora las mujeres están conquistando día a día prácticamente espacios muy importantes en el fútbol, y eso es maravilloso. Por ejemplo, la semana pasada el América ganó
la CONCACAF, le ganó a dos equipos en la semifinal, a dos equipos estadounidenses que son prácticamente la mejor liga del mundo. Sería como si hubiéramos ganado la Champions verdadera, o sea, es muy chistoso. Nuestra Champions, la Conca Champions para los hombres, pues es medio chafita, ¿no? Pues Pero para siempre las mujeres hay jugamos, mucha... ayer creo que fue Toluca Tigres, Sí. pero en cambio la Conca Champions de mujeres puede ser el torneo internacional más importante del mundo, y ahorita fue ganado por el América la semana pasada, y eso pues debe ser un parteaguas para el fútbol mexicano de las mujeres. Entonces creo que este libro, Tiro Libre, muestra también muchos aspectos de la mujer integrándose al fútbol hoy en día. Mencionar que acaban de estrenar Capital 21, una serie documental a propósito obviamente de la gesta mundialista que está por comenzar. Estamos a menos de 10 días de que dé inicio, y han sacado una serie documental donde el segundo capítulo está dedicado al Mundial de México 71, donde en la competición de hombres siempre decimos que estamos o queremos llegar al famoso quinto partido. Pues bueno, las mujeres no solo llegaron al quinto partido, disputaron la final de un mundial aquí en nuestro país. Entonces es muy interesante que lo vean, si ustedes pueden, está en YouTube, búsquenlo por ahí. ¿Dónde se puede conseguir Tiro Libre, Juan Carlos? Pues se puede conseguir en las librerías de la UNAM, porque hay dos ediciones, una edición que se hizo, que se regaló a los alumnos, Ajá. que Fue el libro de verano. sí, Sí, me sí. parece que es cerca de 300,000 ejemplares. Se hizo también junto con la Universidad de Guadalajara y la de Nuevo León, la Así es. Autónoma de Nuevo León. Entonces es un libro que pues es muy fácil de conseguir. Si ustedes tienen algún estudiante cercano, seguramente lo podrá conseguir en la escuela. Se vende, también hay una edición un poquito más cuidada, digamos, más bonita, con un papel más finito, que está muy buena, yo se la recomiendo. Y podrán disfrutar los dibujos de María Conejo, que están loquísimos, Sí, muy buenos los ilustraciones. están muy buenos, porque sí, como que plantean un fútbol, entre un fútbol del pasado, o sea, porque hay algunos elementos que a mí me parecen como medio prehispánicos, digamos, pero también hay elementos futuristas. Entonces las ilustraciones son un relato más, un relato que se juega en el pasado, en el presente y también en el futuro. Está bien, es un libro muy completo, es de verdad un librazo. Sí, es un librazo. Muy, muy bien hecho. Yo me siento muy, muy afortunado de formar parte de esta alineación. Entonces, estoy muy feliz, y búsquenlo, porque Tiro Libre está muy, muy cerca de ustedes. Lo pueden conseguir fácilmente y también lo pueden escuchar. Eso también es otra cosa que la gente puede hacer camino al trabajo, camino a la escuela, en el metro. Entonces, el que quiera tener este libro lo puede obtener muy, muy fácil. Así es, en descarga.unam, ahí pueden escucharlo, y la importancia de que los temas que se tratan aquí lleguen a las y los jóvenes, eso es lo que me parece más importante. Juan Carlos, te agradezco mucho que nos hayas visitado, y espero pronto volvernos a encontrar para seguir hablando de libros, de fútbol y de muchas cosas más. Muchas gracias. Pues será un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, también agradecer a todas las personas que nos siguieron esta tarde, agradecer a todo el equipo que hace posible este programa, a Perla Gatica en la producción, Esmeralda Murillo en la coordinación de invitados, en la locución de contenidos, a todo el equipo, a redes sociales y contenidos, a Claudia Pérez, Brenda Vélez, a Mike Hernández en el servicio social, y navegando la nave a Socorro Montes. Yo soy Álvaro Canseco, hasta entonces. La Feria de los Libros, un programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que organiza la Facultad de Ingeniería en coproducción con Radio UNAM. Idea original, Fernando Macotela.